¿Qué tal? ¿Cómo les va? Me da muchísimo gusto saludarles y darles la bienvenida más a una emisión de Jueves de Debate 22. Hoy vamos a reflexionar y a debatir sobre un tema apasionante que justamente aquí en este espacio nos gusta, nos interesa muchísimo. Vamos a discutir sobre, déjenme llamarle así, una de las revoluciones más importantes a nivel global, uno de los movimientos revolucionarios más incómodos y más potentes, porque dentro de su búsqueda, sus intenciones está el de transformar las desigualdades, las discriminaciones y todas las violencias patriarcales que nos atraviesan como mujeres. La cuarta ola feminista, que hoy más que nunca asume su pluralidad, su diversidad y que sin duda ha transformado, impactado en muchas de nuestras relaciones sociales y culturales. Este pretexto que tenemos hoy para hablar de esta ola feminista es dos cosas muy interesantes. Primero, este libro, Los feminismos en México, y una plataforma web interactiva desde donde se hace una propuesta, un análisis para entender la cultura política de los feminismos en México. Y estoy muy honrada, muy contenta de recibir aquí a dos jóvenes y brillantes feministas. Ellas forman parte del Programa Universitario de Estudios sobre Democracia, Justicia y Sociedad de la UNAM. Y bueno, déjenme presentarlas. Erika Pérez, ¿cómo estás? Me da muchísimo gusto tenerte nuevamente por acá en el estudio de Debate 22. Tú eres doctora en Ciencia Social, tienes una especialidad en Sociología por el Colmex, también eres maestra en Filosofía de la Cultura y licenciada en Antropología Social por la ENA. Muchas gracias y bienvenida. No, a ti, Jacaranda, muchas gracias. Un gusto tenerte por acá. Ángeles Palma, también una joven doctora en Sociología por la Universidad Autónoma Metropolitana, maestra en Sociología Política por el Instituto de Investigaciones, doctor José Luis Mora. Y bueno, ambas con una gran trayectoria en el tema de los movimientos feministas. Muchas gracias por estar aquí nuevamente en debate. Gracias por invitarme. Vamos a empezar, si te parece, Erika, con el tema de este libro, Los feminismos en México, reflexiones analíticas sobre su potencia histórica y política. Cuéntanos un poquito, porque el libro está dividido en varias partes. Cuéntanos a grandes rasgos de qué va el libro. Sí, bueno, el libro es resultado de un coloquio, un encuentro que se convocó en el PUETS, que justamente convocó a investigadoras sobre estos temas, desde jóvenes que van empezando su carrera hasta académicas ya con una carrera consolidada, y que se acercan a este tema del feminismo en México desde diversas perspectivas, y que plantean debates que son relevantes para nuestro contexto actual, sobre todo pensando, por ejemplo, a la luz del contexto de violencia en el que estamos, o el tema de la futura posible presidenta, ¿no?, mujer. Entonces, como que es un momento en México en donde este tipo de discusiones nos dan pistas, nos permiten comprender qué está pasando, ¿no? Por ejemplo, hay un texto sobre justamente la paridad, ¿no?, cómo ha sido una lucha de las feministas de muchos años, ¿no?, que se consolida en 2019 con esta ley de paridad en todo, pero que tiene su origen, como nos cuentan las investigadoras, en 2011 más o menos empieza la lucha. Hay otro texto sobre la violencia y la memoria, ¿no?, que es de Raquel Huereca. Ella, por ejemplo, nos dice que hay un contexto de violencia contra las mujeres que ha sido como objeto de una cosa que nombra políticas del no saber, que es esta idea de, a pesar de que la información está ahí, o sea, no es que no sepamos, no es que no haya información, hay una serie de mecanismos, de actores que hacen que no sepamos, ¿no?, o que finalmente prefiramos no saber, que están matando mujeres todos los días, que las están violando, que eso pasa en sus casas, o sea, esta violencia que no sepamos, aunque la vemos casi en tiempo real, sí, ¿no?, en las redes sociales, y hay un reconocimiento que es evidente, ¿no? Así es, pero hay toda una estructura patriarcal y política, familiar, ¿no?, que oculta eso. Entonces, bueno, esos son dos ejemplos. Hay otro capítulo sobre las periferias, donde la autora Daniela Villegas nos dice, bueno, nosotros estamos configurados también en parte por donde vivimos, ¿no? Somos en parte de donde vivimos. Entonces es muy distinta la experiencia que puede tener una mujer en el centro de la capital que una mujer en un contexto rural o en un contexto, en este caso, periférico, ¿no?, que implica atravesar una serie de dificultades, de tiempo, de espacio distinto, y eso tiene implicaciones en las vidas de las mujeres también distintas. Y que déjame decir que yo creo que es una de las categorías importantes que se
que se suma, ¿no?, en esta nueva ola feminista, el concepto de la periferia, ¿no? Claro, claro, que es como un llamado a dejar de ver las cosas siempre desde el centro, ¿no? Y el centro no solo en el sentido geográfico, sino también del pensamiento, como aprendemos de feminismo generalmente de las pensadoras blancas, europeas, pero hay una serie de mujeres hablando desde otros lugares, desde otras experiencias, otros espacios que nos enriquecen el pensamiento y la lucha política también la enriquecen, ¿no? Entonces ese es otro como ejemplo. Entonces es un texto que reúne estas distintas miradas, que nos permite acercarnos a una serie de fenómenos que están atravesados por un contexto de desigualdad fundamentalmente, ¿no? Un mundo que está hecho desde la mirada de los hombres o de la mirada de un polo que ha sido beneficiado a lo largo de la historia, y quienes hemos estado en el polo opuesto, pues vivimos otras cosas, ¿no? Y entonces es un acercamiento a eso, ¿no?, desde distintos lugares. Un movimiento global importante, pero como tú bien lo dices, en un momento histórico muy particular en México y en América Latina, bueno, particularmente en México, donde, como bien lo dices, podríamos ver, ¿no?, lo que sea que eso signifique y lo que sea que eso vaya a transformar, la posibilidad de tener una primera presidenta mexicana. Cuéntame, Ángeles, el tema de la plataforma. Esta plataforma tiene 10 tesis feministas en donde se hace como una serie de planteamientos, que además de hacer una revisión histórica, habla de cómo, digamos, de cómo podrían abordarse distintos momentos y distintos accesos al movimiento feminista de estos tiempos. Cuéntanos un poquito sobre la plataforma. Bueno, la plataforma justamente es una plataforma digital, interactiva, que justo reúne en un mismo espacio un trabajo teórico metodológico y también resultados de investigación de un amplio trabajo que hicimos en el PUET-UNAM sobre las culturas políticas del movimiento feminista, ¿no? Y como una forma de alguna manera de hacer más accesible esta información, porque como ustedes mencionaban, pues se habla un montón de feminismo, ¿no?, lo cual es importante porque las violencias han aumentado y se han complejizado, ¿no? Es muy importante, pero creemos que se habla tanto, pero al mismo tiempo se entiende poco, ¿no? Y en gran parte se entiende poco porque creo que sí ha habido una difusión masiva de desinformación, ¿no?, que muchas veces ha sido alentada por los medios de comunicación, dejando pues en el movimiento un conjunto de prejuicios, ¿no?, que lejos de abonar, digamos, a la lucha de las mujeres, pues tiene un efecto contrario. Entonces, justamente a partir de la investigación que hicimos en el PUETS, lo que tratamos de hacer en la plataforma es justamente compartir de manera colectiva y de manera amena pues estos resultados de investigación, y lo hacemos a través de 10 tesis, ¿no?, o 10 grandes supuestos que dan luz de lo que es la cultura política del movimiento feminista. Cuando nosotras hacíamos el proceso de investigación, justo nos planteábamos cuál era la característica en términos de cultura política de este movimiento tan radical, es decir, cuáles eran sus valores, cuáles eran sus principios, sus estrategias políticas, ¿no?, sus horizontes políticos, ¿no?, y justamente lo hicimos a través de 10 tesis de investigación. Una de estas tesis justo habla de cómo el feminismo no es uno solo. Si bien hay algo que nos articula, que es la erradicación de las violencias, ¿no?, el feminismo es tan plural, ¿no?, y tiene que ver porque las violencias que nos encarnan como mujeres adquieren un conjunto de singularidades que van desde la clase, la raza, ¿no?, el espacio geográfico, como ya lo mencionaba Erika, ¿no?, y justamente la lucha se diversifica, ¿no? No es la misma lucha que hacen las mujeres del centro de la ciudad versus, digamos, las mujeres que la hacen las mujeres de la periferia, por ejemplo. Ya. Erika, justamente en esta primera parte, en donde la que se titula Alternativas, luchas y esperanzas contra la violencia. Cuando revisaba el libro pensaba en que, y justamente el año pasado aquí hicimos un programa sobre los 20 años desde que nombramos los feminicidios en Ciudad Juárez, ¿no? Y unos años después la tipificación del feminicidio que vino de la mano de Marcela Lagarde y otras mujeres feministas importantes. 20 años de una lucha que pareciera que hoy se ha avanzado, tenemos una cantidad de leyes muy importantes, pero como bien lo decías hace un instante, las violencias se han recrudecido, se han vuelto incluso hasta más visibles, probablemente por la expansión de tanta información en las propias redes digitales, pero
pareciera que no existe, ¿no?, en el horizonte a corto plazo una cierta esperanza, aunque ustedes aquí dicen sí la hay. ¿Cómo se plantea eso? Sí, pues como bien dices, estamos como pues en una historia que pesa muchísimo de violencia. Pues el hito de Ciudad Juárez fue un momento como clave que desencadenó una serie de leyes, una serie de movilizaciones. Sin embargo, pareciera que no necesariamente las leyes se traducen en mejoras, ¿no? Y eso yo creo que algo que nos puede permitir pensarlo es, bueno, me viene a la mente un planteamiento de Rita Segato, que es esta autora argentina, feminista, y ella nos dice que no es solamente el patriarcado, sino es también una lógica capitalista de adueñamiento del mundo por manos de unos cuantos, ¿no? Entonces, son como dos sistemas que intensifican la violencia y que entonces están convirtiendo no solo a las mujeres, sino a todo lo vivo en cosa. Mercancía. En mercancía, en cosa que se puede usar y desechar, que se puede vender, que se puede tirar. Y yo creo que estamos presenciando eso, como un recrudecimiento de esa lógica de volver cosas lo vivo, sean los recursos naturales, sean los animales, el agua, los niños, las niñas y las mujeres fundamentalmente, ¿no? Que para Rita Segato es donde... Botines de guerra también. Exactamente, donde aprendemos la crueldad, ¿no? En el cuerpo de las mujeres. Entonces, sí, a veces es difícil tener esperanza frente a eso, o sea, frente a este panorama que se ve tan oscuro. Pero pues hay miradas feministas que están como tratando de apostarle, ¿no?, a eso, a una posible salida, a recuperar como la dignidad de la vida, la dignidad de lo vivo, y que eso está muchas veces en el sostenimiento cotidiano de la vida, ¿no? No está quizá en esas grandes transformaciones estructurales o que vengan desde el Estado, que vamos a esperar a que el Estado nos resuelva, sino en una revolución cotidiana, constante, en nuestras familias, con nuestras amigas, con nuestras madres, ¿no? Y hacia ahí apunta mucho también la utopía feminista, que es algo de lo que se ve también en la plataforma, que es una utopía concreta, no es algo que está en la lejanía, sino que es algo que está constante, cotidiano, en la vida diaria, ¿no? Y bueno, ahí hay como algunas como posibilidades de esperanza, ¿no?, en esos espacios más acotados, digamos. Ya también hablaremos de este tema de las utopías. Pongo una pregunta en la mesa antes de irnos a una pausa, porque creo que hay algo que mucho en la plataforma se deja ver como este intento y estas ganas de explicarle a quienes accedan a estos dos instrumentos, tanto la plataforma como el libro, de cómo entender un movimiento que a la vista de muchos se ha radicalizado en la toma de los espacios públicos, en la pinta de edificios, etcétera, aunque históricamente ha habido momentos pues de mucha fuerza y de mucha radicalidad, ¿no? Y esta radicalización pues ha llevado a que el movimiento feminista sea criminalizado y se diga es que son unas violentas. Entonces vamos a hablar de eso, si les parece, después de esta brevísima pausa. No se vayan, estamos hablando con Erika Pérez y con Ángeles Palma, ambas pues dos jóvenes investigadoras del PUEDS UNAM, con quienes estamos conversando de este interesante libro, Los feminismos en México, y de una plataforma web interactiva. Volvemos. Bien, pues continuamos aquí hablando sobre los feminismos en México y, Angélica, la pregunta del millón, como decía yo antes de irnos a esta brevísima pausa, ¿cómo se explica, sobre todo en esta plataforma, esta criminalización de los movimientos feministas y esto que muchos han insistido en decir es que son unas violentas y no, esto no es el feminismo? ¿Cómo lo entendemos? Pues primero habría que decir que la presencia de la lucha de las mujeres ha estado presente de manera histórica, ¿no? Justo ante este aumento de las violencias en los últimos años, pues justamente ha habido una marea creciente violeta, ¿no? Y justo los medios de comunicación pues ahí han jugado un papel importante, digamos, en difundir ciertas ideas y ciertos discursos, ¿no? Hay en la plataforma digital una línea del tiempo que justamente hace alusión de cómo ha ido cambiando la cultura política del movimiento feminista, ¿no?
inicia desde 1970, que es cuando ya propiamente se puede hablar de un movimiento feminista, y un poco lo que aludimos ahí es que, bueno, la organización del movimiento va en relación a la formación de organizaciones sociales, ¿no? A la organización más de instituciones, luego da un salto hacia un feminismo más institucional, ¿no? Porque era importante no solamente quedar como a los márgenes, digamos, del aparato estatal, sino también era importante adentrarnos ahí y también hacer la lucha desde adentro, como mencionaba Erika, ¿no? Entonces es otro salto, pero justo con el paso de los años nos fuimos dando cuenta que eran canales insuficientes, ¿no? O sea, al final está muy bien la cuestión de las leyes, ha sido un gran avance, está bien la creación de instituciones, pero de alguna forma hacía falta algo más, porque es una violencia que nos sigue rebasando, ¿no? Y creo que justamente en las últimas décadas lo que ha mostrado mucho el movimiento feminista es que hay que recurrir a otras tramas, ¿no? A otras formas de resistencia para hacernos visible, ¿no? Para reivindicar la lucha, para reivindicar los derechos de las mujeres, el cuerpo de las mujeres. Y me parece que justo a partir de esta última ola del feminismo podemos ver en términos de repertorios de protesta, repertorios de acción directa. Por acción directa me voy a referir pues a las quemas, a las pintas y demás, ¿no? Pero hay que entender que son parte de un repertorio de protesta, no es un vandalismo como bien señalan los medios de comunicación, sino más bien es una forma de hacer visible pues la lucha de las mujeres ante una multiplicidad de violencias. También hay que decir que no todo se queda en esas formas de protesta, ¿no? También hemos visto en los últimos años pues un feminismo que construye tramas de resistencia desde el ámbito cultural, ¿no? O sea, tenemos por ejemplo los performance, ¿no? Los tendederos, los scratches, que digamos conjugan esta cuestión de lo artístico con lo político, ¿no? Y justo hay una palabra por ahí que es el artivismo, que es justamente utilizar como lo artístico con connotaciones como mucho más políticas, ¿no? Entonces, me parece importante que hay que pensarlos en términos de repertorios, en términos del contexto en el que hoy en día estamos, ¿no? Y que, bueno, las feministas al final pues van a utilizar los recursos que sean necesarios, digamos, para hacerle frente a las violencias. Uno de los temas que me parece que también es sumamente controversial y que hablan un montón los medios de comunicación es esta exposición del cuerpo de las mujeres sin ropa, por ejemplo, ¿no? Enseñando partes del cuerpo. Y la pregunta es, ¿por qué les incomoda tanto, digamos, a la población ver estos cuerpos en resistencia y no cuerpos desnudos para otra finalidad, por ejemplo, la finalidad erótica, ¿no? Pues justamente me parece que los cuerpos de las mujeres incomodan cuando tienen este fin político, ¿no? Ahí sí se nos tacha como, esas no son las formas, esos no son los canales, ¿no? Esa no es la lucha de las mujeres. Entonces, pues creo que es importante reconocer que justo en el momento en el que estamos nos ha llevado a diversificar las maneras de hacer protesta y creo que han tenido su efecto, ¿no? Tanto así que el movimiento feminista se ha posicionado en los medios de comunicación y que hoy podemos ver pues una gran fuerza en todos los espacios que tenemos o con los que contamos. Erika, sin duda, digamos, el recorrido que se hace en el libro, pues habla digamos que de varios puntos, pero uno de ellos, y a propósito de lo que mencionabas hace un instante, sobre el tema de lo político, ¿no? El espacio político, todo lo que se ha avanzado, todo lo que se ha ganado desde el movimiento sufragista, ¿no? De las mujeres, pero ¿cómo ves tú ahora, en este momento, en este llamado tiempo de mujeres, qué nos dice y qué no nos dice? Sí, pues yo creo que es un momento muy emocionante, ¿no? Es algo que yo creo que nuestras abuelas no se imaginaban que podía pasar. Entonces, creo que es maravilloso estar presenciándolo. Sin embargo, sí hay que recordar que por ser mujer no necesariamente vas a ser sensible a las demandas feministas, ¿no? O sea, que una mujer esté en el poder no necesariamente nos garantiza ninguna mejora para los derechos de las mujeres. Habrá que ver qué mujeres, qué agenda. Tenemos algunos indicios de que sí son mujeres de izquierda, de que es posible que tanto en la Ciudad de México como a nivel nacional
las candidatas punteras, pues sí, han dado ejemplos de que sí son, ¿no?, mujeres de izquierda, feministas, pero eso no nos tiene que dejar como dormir en nuestros laureles, ¿no? Tendríamos que estar más que nunca vigilantes, críticas, acompañando esos procesos, y también, pues sí, siempre estar, pues para el movimiento feminista siempre es una relación con el Estado, siempre son tensas, ¿no? Porque son, o sea, por una parte, pues uno quisiera colaborar y hacer que las cosas se transformen desde ahí, pero también hay que mantener la autonomía, hay que mantener la mirada crítica, siempre hay que tratar de ser, pues de tener esa mirada como crítica, y creo que va a ser un momento muy importante tanto para el movimiento feminista como para la política de nuestro país. También creo que nos vamos a enfrentar a un tipo de agresiones misóginas que no hemos visto, ¿no? O sea, cualquier mujer que ocupa el espacio público, seguramente tú lo sabes, cualquier mujer que habla, que está presente en el espacio público, que ocupa un lugar para el cual se supone que no estamos hechas, ¿no?, porque tendríamos que estar en nuestras casas y calladitas, pues siempre hay una reacción, y esa reacción es distinta a la que reciben los hombres, porque los hombres también son agredidos, pero generalmente a las mujeres se les señala cuestiones que tienen que ver con su cuerpo, con su sexualidad, con su vida íntima, con su vida afectiva. Es un tipo de violencia, pues, de género, ¿no?, específica contra las mujeres. Y política, que ya lo Claro. vimos ahora con la paridad de género hace Exacto. apenas el año pasado, ¿no? Claro, entonces vamos a ver, yo creo que durante este periodo de campañas y lo que venga, y ya estando en el poder, pues van a ser objeto de un tipo de violencia que yo creo que no hemos visto tan presente, ¿no?, porque no habían estado las mujeres en ese lugar de tanto poder, ¿no? Entonces, pues tendremos también como sociedad, como medios, que estar muy atentos, muy conscientes y señalar, ¿no?, todas esas. Y puede ser un momento importante también de pedagogía, de educación, ¿no?, social para la gente, pues saber que ocurren ese tipo de violencias y señalarlas y tratar de evitarlas. Ya. Para que no se me pase la página interactiva, ¿cuál es la dirección para que pueda acceder la gente antes de ir cerrando? Que son, creo que, movimientos feministas, si no mal recuerdo. Ahora lo vamos a poner Sí, ahí en la pantalla, Sí. pero de todas maneras pueden entrar a la página Sí. del PUETS, ¿no? En A la ver, página del PUETS, que es puets.unam.mx, hay un enlace directo exacto, a porque a la plataforma. dividido y hay un Claro. enlace directamente. Como para ir cerrando, Angélica, y viendo estas posibilidades, un punto que me parece muy interesante, que decía Erika, y cómo conectamos a este momento sin duda histórico, muy emocionante, y también al que habría que mirar con cautela. Pero decía Erika algo muy interesante. Sí, con ganas de participar desde los movimientos feministas, pero también con mucha cautela para mantener nuestra independencia. ¿Qué quiere decir con eso? Sí, yo creo que quiere decir que a pesar de que tengamos una mujer o que mujeres van a estar ocupando cargos importantes, creo que no hay que perder esta mirada crítica, ¿no?, con el movimiento y en general con el ámbito institucional. Entonces creo que una cosa que no debemos de perder es eso, esa mirada crítica. Algo que mencionaba Erika y que me llamaba mucho la atención y que también tú mencionabas era esta palabra de tiempos de mujeres, ¿no? A mí particularmente me resuena un montón porque creo que más que tiempo de mujeres tendría que ser un tiempo feminista, ¿no? Porque como decía Erika, pues el hecho de que estén mujeres en puestos importantes no implica necesariamente tener esta sensibilidad en relación a las demandas feministas o la lucha de las mujeres, ¿no? Eso por una parte. Pero también creo que abonando mucho a la cuestión de lo que hablaban de que es un momento histórico porque vamos a tener a una presidenta, digamos, mujer, que es sumamente importante. No dejemos de lado que tenemos que también ser sorora con esa mujer, ¿no? Porque esta mujer se va a encontrar con esas estructuras patriarcales, ¿no?, de la propia política, que es una discusión que desde los años 90 se venía dando, de cómo las mujeres tenían que entrar en este juego masculino de la política, ¿no?, aliarse con los partidos en el poder, ¿no?, la forma en cómo dialogan, la forma en cómo negocian, ¿no?, desde una mirada masculina, ¿no? Entonces creo que es importante no dejar de lado esto, que hay que ser sororas con las mujeres que van a estar en estos cargos, porque al final se van a encontrar con estas estructuras de poder, ¿no?, que no son fáciles de
de derribar, ¿no? Y que hay que hacerlo consciente. Algo que también mencionaba bien Erika, es que pues de pronto la mirada va a estar en torno a lo que haga o no estas mujeres, ¿no? Y muy seguramente error va a ser castigado a lo triple, claro, tal vez. claro, ¿no? exacto, porque es una mujer quien va a estar ahí, entonces, claro, cualquiera cosa, que sea la candidata, no estamos exacto, diciendo una o la otra, cualquiera que sea, todo apunta, por lo que leemos en las encuestas, a que pueden ser de un lado o del otro, pero una mujer. Es una mujer y justo la mirada, estoy muy seguramente, como mencionaba, que va a ser una violencia hacia lo que haga o deje de hacer esa mujer, ¿no? Y creo que justamente por eso es importante hacer este pacto sororo entre las mujeres, no como una amistad entre amigas, sino como un pacto político para, digamos, erradicar estas violencias y apoyar a estas mujeres que van a estar ahí. Un pacto político entre mujeres, me parece una buena propuesta, y eso que ustedes decían, ¿no? Más que tiempo de mujeres, tiempo de feminismos, porque como dicen por ahí, el futuro será feminista o no será. No será. Muchas gracias por estar aquí con nosotras. Bienvenida siempre, esta es su casa, y bueno, pues estamos aquí pendientes de su trabajo. Muchas gracias y gracias a todas y a todos por habernos acompañado aquí a Debate 22. Recuerden que el programa se queda transmitiendo ahora mismo a través de la cuenta de Twitter N22 o Noticias 22 Digital, y enseguida también la encuentran en Twitter. También tenemos streaming a través de la página de Canal 22. Nos vemos el próximo jueves. Hasta entonces.